Me llamo Sungo Kim, tengo 27 años, y lo que voy a compartir con ustedes hoy no es solo una historia, sino el momento en que Dios revolucionó mi vida. Esta experiencia cambió por completo mi identidad y mi percepción del poder de... Hace 5 años, me encontraba en el lugar más peligroso del mundo para un cristiano. Amanecía y 6 hombres armados me acorralaron contra una pared. Revolvieron mi mochila y encontraron una Biblia. En ese momento, me dijeron que tenía 24 horas para despedirme de la... Me golpearon y pasé horas sin comer y cuando todo parecía haber terminado, decidieron ejecutarme a amanecer. El comandante del pelotón de fusilamiento dio... Las balas estaban a punto de atravesarme el cuerpo, pero lo que ocurrió en ese momento no se puede explicar con... Lo que vieron esos soldados no fue obra mía, sino algo que solo puede hacer. Hasta el día de hoy, sé que no fue solo para mí, también fue una señal para cada hermano y hermana que sufre persecución, y sin embargo, permanece firme en su fe. Quiero que entiendan, todo esto ocurrió en enero de 2018. Mientras el mundo celebraba los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, yo estaba a solo unos kilómetros, en el norte, donde la libertad es un delito. Pyongyang, la capital de Corea del Norte, es un lugar donde el gobierno controla cada detalle de la vida de las personas, y poseer cualquier material religioso es como firmar tu propia sentencia de muerte. Crecí en este entorno. Desde pequeño, me enseñaron a venerar a los líderes como dioses, a desconfiar del mundo exterior y a creer que nuestro país era el mejor del mundo. Pero en el fondo, algo siempre me decía que había algo más, algo que no me enseñaron en la escuela ni en las reuniones obligatorias del régimen. Todo cambió una fría noche de diciembre. Mi abuela, ya muy enferma, me llamó con voz débil y me reveló un secreto que había guardado durante décadas. Me miró a los ojos y dijo: hay un solo Dios verdadero, su nombre es Jesús. Tu abuelo murió creyendo en él, y he mantenido esa fe oculta toda mi vida. En ese momento, fue como si un rayo me hubiera impactado el corazón. En un país donde el líder es tratado como una deidad, escuchar que existe otro Dios, un Dios verdadero, fue impactante y peligroso. 3 días después, mi abuela falleció, pero esas palabras quedaron grabadas en mí como fuego. En las semanas siguientes, comencé a buscar respuestas, a mirar a mi alrededor de otra manera, a hacerme preguntas silenciosas. Sabía que si mi abuela se había aferrado a esta fe durante tanto tiempo, había otras personas ocultas como él. Y ahí fue cuando comenzó mi viaje. Nací en 1996, en un pequeño apartamento a las afueras de Pyongyang. Mi padre era ingeniero en una central eléctrica estatal. Mi madre, maestra de primaria. Mi infancia fue como la de cualquier niño norcoreano. Escuela, adoctrinamiento, actividades juveniles obligatorias y entrenamiento militar temprano. Fotos de los líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il colgaban en la pared, y teníamos que mantenerlas limpias e intactas. Así vivíamos, bajo vigilancia constante, sin libertad, sin voz. Pero en medio de todo esto, Dios ya me estaba llamando. Cuando cumplí 18 años, ingresé en la Universidad Tecnológica de Pyongyang, decidido a estudiar ingeniería informática, siguiendo los pasos de mi padre. Siempre fue un estudiante modelo, un miembro leal de la Liga Juvenil, alguien que nunca se atrevió a cuestionar el sistema en el que viví. Pero todo cambió para mí tras las palabras de mi abuela. Ella reveló un secreto que transformó mi visión del mundo. Descubrí que mi abuelo, de quien me dijeron que había muerto en un accidente laboral, en realidad había sido enviado a un campo de reeducación por posesión de libros cristianos. Nunca regresó a casa. Esta verdad despertó en mí la curiosidad. Empecé a buscar respuestas, pero era un camino lleno de riesgos. En nuestro país, Internet es una intranet controlada por el gobierno. Las comunicaciones se monitorean constantemente y los vecinos están obligados a denunciar cualquier comportamiento sospechoso. Hablar de religión podía ser muy costoso. En mi 3er año de universidad, conocí a Min Jun, un compañero que notó mi interés cuando mencioné discretamente la religión. Poco después, me invitó a dar un paseo cerca del río Tai. Allí, en voz baja, casi en un susurro, me confesó que su familia también creía en Jesús y que se reunían en secreto para compartir su fe. Min Jun me advirtió de los peligros. Si alguien se entera, podrías perderlo todo. Podrían enviarte a un campo de trabajo o algo peor. Tu familia sufrirá las consecuencias. ¿Estás seguro de que quieres continuar con esta misión? Miré el río, pensando en mi abuela, mi abuelo, quienes dieron su vida por esta fe, y sentí como si una voz interior me dijera: este es el camino. Con miedo, pero también con renovada determinación, respondí: sí, quiero saber más. Min Jun me explicó las reglas que debíamos seguir para protegernos. Nunca hablar de ello en público, nunca llevar nada escrito, nunca encontrarnos 2 veces en el mismo sitio, y nunca confiar en nadie a menos que nos presentara a alguien de confianza. Era una vida de constante vigilancia y miedo,
pero también de una paz que aún no conocía. 2 semanas después, Min-jun me llevó a mi primera reunión clandestina. Entramos por separado, con 15 minutos de diferencia, a un viejo edificio en las afueras de la ciudad. Dentro de una pequeña habitación, con las ventanas cubiertas con gruesas mantas para bloquear la luz y el sonido, encontré a 7 personas sentadas en círculo en el suelo. La líder del grupo, una mujer llamada Su-jin, tenía unos 60 años. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y profunda paz, algo que nunca antes había visto. Más tarde supe que había pasado 12 años en un campo de trabajos forzados por su fe, pero nunca renunció a él. «Bienvenido, hermano», dijo en voz baja. «Aquí estamos seguros para hablar del amor de Dios». Esa noche, escuché pasajes de la Biblia por primera vez, no en páginas, sino de memoria. Todos en el grupo memorizaron capítulos enteros, ya que el material escrito estaba prohibido y podía llevar a un arresto. Esta tradición oral era su manera de mantener viva la palabra de Dios, incluso ante tanta persecución. Cerraron juntos los ojos y comenzaron a recitar en voz baja Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas palabras resonaron profundamente en un país donde crecimos aprendiendo a estar dispuestos a morir por nuestros líderes. Escuchar que hay un Dios que dio a su propio Hijo por amor a nosotros fue revolucionario, casi inimaginable. En los meses siguientes, asistí a reuniones secretas 1 o 2 veces por semana. Aprendí a memorizar versículos, a orar en silencio, a reconocer a mis hermanos en la fe mediante señales sutiles, un saludo específico, una frase aparentemente común en una conversación que solo nosotros entendemos. Fue en abril de 2017 que Su-jin, nuestra líder, me confesó algo que jamás olvidaré. Después de una reunión, me pidió que me quedara, y cuando todos se fueron, sacó un paquete envuelto en plástico y tela de una grieta oculta detrás de un muro. Con los ojos brillantes dijo: «Ya has demostrado tu compromiso y creo que estás listo para esto». Dentro del paquete había un pequeño Nuevo Testamento coreano, de tapa negra, de apenas 10 centímetros de alto, con páginas del mejor papel bíblico que jamás había visto. Era sin duda el objeto más preciado, y también más peligroso, que jamás había tenido en mis manos. Su-jin explicó que el libro había cruzado la frontera china gracias a unos hermanos que lo arriesgaron todo para traernos la palabra de Dios. En todo nuestro grupo solo teníamos 3 ejemplares, que compartíamos con cuidado, guardábamos en diferentes lugares cada semana y nunca los llevábamos por la calle. Con manos temblorosas, tomé el libro por primera vez. Me explicaron que cada miembro solo podía quedarse con la Biblia durante 3 días, leyéndola a solas y en completo secreto, antes de pasársela a la siguiente persona de la lista. «Si te pillan haciendo esto», me advirtieron, «el castigo podría ser un campo de trabajos forzados o incluso la ejecución. ¿Entiendes el riesgo?». Lo entendí perfectamente, pero en el fondo, el deseo de leer esas palabras que habían dado fuerza a mi abuela, a mi abuelo y ahora a tantos hermanos era mayor que el miedo. «Lo entiendo, y estoy dispuesto a correr ese riesgo», respondí. Escondí el Nuevo Testamento en un compartimento secreto en el fondo del mochila, entre el forro y la tela exterior, y lo llevé a mi dormitorio, con la esperanza de que mi compañero de cuarto estuviera fuera. Esa noche, bajo las sábanas e iluminado solo por una pequeña linterna, leí por primera vez el Evangelio de Mateo. Si estás leyendo hasta aquí, debes saber que Jesús ha sido mi guía y fortaleza. Tu comentario me da valor para seguir compartiendo estos testimonios. En los meses siguientes, cada vez que me tocaba leer la Biblia, pasaba horas leyendo, memorizando y absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. Aprendí a ocultar mis emociones en público, a mantener la apariencia de lealtad al régimen que todos esperaban, mientras que en mi interior, mi fe crecía, transformando mi visión del mundo. En nuestro grupo escuché las historias de otros hermanos que también enfrentaban el sufrimiento, como John H., un hombre de 45 años que perdió a su esposa después de que fueron denunciados y enviados a un campo de trabajo. También estaba Micha, una joven de 19 años cuyo padre había sido ejecutado por distribuir literatura cristiana, y Sungmin, un anciano que, a pesar de haber sido cristiano en secreto durante más de 30 años, sobrevivió a 3 arrestos porque nunca se encontraron pruebas en su contra. Cada uno de ellos me enseñó algo valioso. John me mostró el verdadero significado del perdón, Micha, una esperanza inquebrantable, y Sungmin, una confianza inquebrantable en Dios. A pesar del miedo constante que nos rodeaba, todos transmitían una paz interior que parecía casi sobrenatural. En septiembre de 2017, ocurrió algo que fortaleció aún más mi fe. Mi padre enfermó gravemente de neumonía. En el hospital estatal, los médicos le dieron solo unos días de vida. No había suficientes antibióticos para tratar su enfermedad. Esa noche, sola en mi habitación,
Me arrodillé y clamé a Dios como nunca antes. Si eres real, si tienes poder, por favor salva a mi padre. Él aún no te conoce. Necesita tiempo para conocerte. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Un médico de otra provincia llegó al hospital trayendo antibióticos que normalmente no estaban disponibles. Mi padre empezó a recibir el tratamiento adecuado, y contra todo pronóstico, su recuperación fue rápida y asombrosa. Para mí, eso fue una respuesta clara a mi oración. Una confirmación de que Dios escuchó incluso en uno de los lugares más cerrados y peligrosos del mundo. Cuando mi padre finalmente se recuperó, me sentí impulsado a compartir mi fe con él. Pero mi amigo Min-jun me aconsejó que tuviera paciencia. A veces, dijo, el testimonio más fuerte es una vida transformada. Muéstrale ese cambio, y cuando esté listo, te lo pedirá. Seguí su consejo. Me concentré en ser el mejor hijo, el mejor estudiante, el mejor ciudadano posible, siempre con mi fe muy presente. Noté que mi padre empezaba a mirarme con curiosidad, percibiendo algo diferente, una paz que se destacaba en medio de la tensa atmósfera en casa. Todo cambió el 14 de enero de 2018. Era un lunes frío y gris, típico del invierno norcoreano. Llevaba 2 días con el Nuevo Testamento, y debía entregárselo a Min-jun esa tarde. El libro estaba escondido en un compartimento secreto dentro de mi mochila, que llevaba a clase. Ese día, hubo una inspección sorpresa en la entrada del campus. Normalmente, estos registros eran una simple formalidad, pero esta vez, agentes de la seguridad del Estado, no solo los guardias habituales, registraron mochilas, bolsos y pertenencias con una minuciosidad que me dejó con el corazón en un... Respiraba con más fuerza, pero sabía que intentar escapar solo despertaría sospechas. Respiré hondo y recité mentalmente el Salmo 23, que había memorizado en la reunión. Con el corazón en un puño, me acerqué a la fila. Cuando llegó mi turno, un policía me quitó la mochila y anunció mi nombre y mi especialidad en voz alta. Kim Sung-ho, 4º año, Ingeniería Informática. El guardia de seguridad abrió la mochila y empezó a rebuscar entre libros, cuadernos, estuche y todo parecía normal, y casi pude relajar. Pero entonces noté que estaba presionando los bordes y el fondo de la mochila, como si estuviera buscando algo escondido, algo que temía que encontraran. Sus dedos se detuvieron justo donde estaba escondido el pequeño Nuevo Testamento. Apretó el bulto y preguntó con recelo, ¿qué es eso? Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la voz firme. Es solo un refuerzo para la mochila. Se rompió hace mucho tiempo y lo arreglé yo mismo. Me miró en silencio, con los ojos entrecerrados. Entonces, sin decir nada más, sacó una navaja pequeña del bolsillo y con un solo movimiento, rasgó la tela. El pequeño Nuevo Testamento negro se deslizó al suelo con un golpe sordo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El policía se agachó, recogió el libro y al ver la portada, sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de sorpresa y triunfo. Lo levantó y anunció en voz alta, «Material religioso. Tenemos a un traidor al régimen aquí». Antes de que pudiera reaccionar, aparecieron 3 policías y me agarraron de los brazos. En cuestión de segundos, me esposaron y me arrastraron hacia una camioneta negra estacionada cerca de la puerta. Todo sucedió tan rápido que mi cuerpo se movía, pero mi mente estaba entumecida. La última imagen que tuve antes de que me metieran a empujones en el vehículo fueron las caras horrorizadas de algunos colegas, que observaban con impotencia. El viaje fue corto, pero se me hizo eterno. Me llevaron a un edificio gris y sin distintivos en el distrito de Tongdao, un lugar que todos en Pyongyang sabían que pertenecía al Ministerio de Seguridad del Estado. Me metieron a empujones en una celda diminuta, sin ventanas y de hormigón. Solo una bombilla desnuda colgaba del techo, y en un rincón había un cubo que hacía las veces de retrete. Pasé las primeras horas allí en estado de shock, intentando comprender qué había sucedido y qué me esperaba. Sabía que la posesión de material religioso era uno de los delitos más graves del país, tipificado como traición al Estado. Había oído historias de personas ejecutadas por mucho menos. Tras interminables horas, la puerta metálica se abrió. 2 policías me condujeron a una sala de interrogatorios. Allí, un hombre de mediana edad con uniforme militar me esperaba, sentado tras un escritorio metálico. Su rostro era impasible, duro como una piedra. Kim Sung-ho, dijo, leyendo un expediente que tenía delante. Estudiante de Ingeniería Informática, familia sin antecedentes políticos negativos, miembro ejemplar de la Liga Juvenil. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Luego colocó el Nuevo Testamento sobre la mesa y preguntó con frialdad, «Y ahora, traidor a la patria, ¿sabes cuál es el castigo por poseer material religioso extranjero?» Permanecí en silencio, mirando hacia abajo. «Respóndeme», gritó golpeando la mesa con el puño. Tragué saliva con fuerza. «Sí, señor», respondí finalmente. «¿Cuánto tiempo llevas con esto? ¿Quién te lo contagió? ¿Quién más está involucrado?» Allí, ante él, afronté el momento más difícil de mi vida. Si revelaba los nombres de mis hermanos en la fe,
Los condenaría a todos a prisión, tortura y probablemente a la muerte. Si permanecía en silencio, sabía que mi destino estaba sellado. Las palabras de Jesús vinieron a mi mente como un susurro. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En ese momento, una paz inexplicable descendió sobre mí, mayor que el miedo. Respiré hondo y dije, encontré este libro en un mercadillo. Estaba escondido dentro de un libro viejo. Nadie más está involucrado. El interrogador se rió con incredulidad y meneó la cabeza. ¿Esperas que me crea eso? Estos libros no aparecen de la nada. Los traen traidores y espías. Te daré una última oportunidad. ¿Quién te dio este material? Mantuve mis ojos fijos en el suelo. Nadie, señor. Lo encontré yo mismo. Lo que siguió fue brutal. Me abofetearon, me dieron puñetazos en el estómago, me arrastraron por el suelo y me mantuvieron de rodillas. Me gritaron que confesara, que dijera nombres y que revelara la red de creyentes. Sabía que cada palabra mía podía significar la muerte de hermanos inocentes. Los interrogatorios se prolongaron durante 3 días, sin comida, apenas agua, con privación de sueño. Rotaban a los interrogadores. Algunos me amenazaban con torturas peores, otros fingían compasión y me ofrecían clemencia si cooperaba. Intentaron convencerme de que Min-jun ya había sido arrestado y lo había confesado todo. Querían quebrarme la mente antes que el cuerpo, pero incluso exhausto, encontré en mí una fuerza que no conocía. Cada vez que sentía que estaba a punto de desplomarme, recordaba los versículos que había memorizado. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras eran mi sustento, mi único aliento. Al 4.º día, me llevaron ante un oficial de alto rango, un hombre de unos 50 años, con el pecho cubierto de medallas. Se sentó frente a mí y me miró con frialdad. Kim Sung-ho ha sido declarado culpable de traición al Estado y a nuestros queridos líderes por posesión de material religioso extranjero y subversivo. Su sentencia es fusilamiento mañana al amanecer. No hubo juicio, ni defensa, nada. Solo una sentencia fría, dictada por un hombre que tenía poder sobre mi vida. Me preguntó, ¿tienes algo que decir? Levanté la vista y una voz que ni siquiera parecía la mía me respondió con firmeza. Pero no me arrepiento de haber conocido a Jesús. El oficial me miró fijamente durante unos segundos, entre desprecio y curiosidad, y luego respondió, mañana veremos si vuestro Jesús viene a salvaros cuando estéis delante del pelotón de fusilamiento. Me devolvieron a mi celda para pasar mi última noche en este mundo, pero curiosamente estaba tranquilo. Pensé en mi familia, que sufriría con mi ejecución, al ser etiquetada como la familia de un traidor. Pensé en mis hermanos en la fe, rezando a Dios para que mi encarcelamiento no los hubiera puesto en peligro. Y pensé en Dios mismo, imaginando cómo sería finalmente encontrarlo cara a cara. Esa noche, solo en mi celda, oré como nunca. No pedí un milagro, no pedí liberación, simplemente pedí la fuerza para afrontar lo que vendría con dignidad y fe. Señor, dije, si esta es tu voluntad, la acepto, pero te pido que protejas a otros creyentes, que consueles a mi familia y que un día Corea del Norte conozca tu amor. Tan pronto como terminé, me invadió una paz tan profunda que logré dormir unas horas, aún sabiendo que al amanecer me encontraría con mi Antes del amanecer, 2 guardias entraron en mi celda. Sin mediar palabra, me esposaron y me vendaron los ojos. Caminamos por pasillos y escaleras hasta que sentí el frío de la mañana en la cara. Me quitaron la venda. Estábamos en el patio del centro de detención, un espacio rectangular rodeado de altos muros. El suelo estaba cubierto de escarcha. Delante de mí, vi a 6 soldados armados formando un pelotón de fusilamiento. Me condujeron a un patio rectangular rodeado de altos. En un extremo, había un muro de hormigón lleno de agujeros el lugar donde se llevaban a cabo las ejecuciones. Me llevaron allí y me colocaron de espaldas a la pared. El cielo comenzaba a aclarar. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes heladas. Pensé, si este es el final, que sea con la luz de un nuevo día. A unos 10 metros de distancia, 6 soldados formaban fila con los fusiles desenfundados. Eran jóvenes, quizá de mi edad o incluso menores. Vi una mezcla de nerviosismo y determinación en sus rostros. Para algunos, probablemente era la primera vez que ejecutaban a alguien. Cerca, el oficial que había dictado mi sentencia lo observaba todo, acompañado por un hombre que parecía ser el comandante del pelotón. Un secretario, con un maletín bajo el brazo, estaba presente para registrar oficialmente la ejecución. El prisionero Kim Sung-ho, anunció el oficial en voz alta, ha sido condenado a muerte por traición a la República Popular Democrática de Corea y a nuestros líderes. La sentencia se ejecutará de inmediato. ¿Tiene alguna última palabra? Mi mente estaba increíblemente despejada. Sentí miedo, sí,
pero una extraña calma me... Pensé en Jesús enfrentando su propia ejecución, y de repente encontré valor. Respiré hondo y respondí con firmeza: sí, quiero decirles que los perdono a todos los presentes, así como Jesús perdonó a quienes lo ejecutaron, y rezo para que algún día conozcan el amor de Dios como yo lo he conocido. El oficial frunció el ceño, incómodo, e hizo un gesto brusco hacia el comandante. Pelotón, armas preparadas, ordenó el comandante. Con movimientos sincronizados, los 6 soldados alzaron sus fusiles. El sonido metálico de sus armas al prepararse resonó en el silencioso patio. ¡Apunten!, gritó el comandante. 6 barriles me apuntaban directamente al pecho. Cerré los ojos y comencé a recitar mentalmente el Padre Nuestro, creyendo que serían mis últimas palabras en la... ¡Fuego!, ordenó el comandante. Oí el sonido de los gatillos al apretarse. Pero nada, ningún disparo, ningún dolor, solo silencio. Abrí los ojos, confundido. Los soldados miraban sus rifles con asombro, como si no entendieran lo que estaba pasando. Lo intentaron de nuevo, apretaron los gatillos. Silencio. Los rifles simplemente no disparaban. El comandante, visiblemente conmocionado, dio un paso al frente, le arrebató el fusil a uno de los soldados, revisó el mecanismo, lo cargó, y me apuntó directamente. Apretó el gatillo. Nada. Lo que sucedió después fue extraordinario. Furioso, el comandante ordenó un cambio de armas. Se trajeron 6 rifles diferentes. Los inspeccionaron y recargaron. ¡Apunten! ¡Fuego!, ordenó nuevamente. De nuevo, todas las armas fallaron simultáneamente. No hubo disparos. No se oyó ningún sonido aparte del viento gélido. Era imposible. La probabilidad de que 12 fusiles militares fallaran uno tras otro era prácticamente nula. Un murmullo inquieto recorrió el patio. Por primera vez, vi miedo en los ojos de los soldados. No era miedo a desobedecer órdenes, sino algo más profundo, casi supersticioso. En una cultura donde las señales y los presagios se toman en serio, esto parecía incomprensible. El oficial superior, visiblemente nervioso, decretó un receso apresuradamente. Los soldados se retiraron, mientras yo permanecía allí, apoyado contra la pared, custodiado únicamente por 2 hombres que me observaban como si estuvieran ante algo sobrenatural. Unos 20 minutos después, oí pasos que regresaban al patio. El policía regresó, esta vez acompañado de un hombre mayor con un uniforme diferente, cuya postura claramente denotaba mayor autoridad. Hablaban en voz baja, intercambiando miradas rápidas en mi dirección. El hombre mayor pareció incrédulo al principio, pero a medida que el policía explicaba, su expresión cambió. Finalmente, se acercaron a mí. El hombre mayor me miró fijamente durante largos segundos, escudriñando cada detalle como si intentara descifrar quién era. Kim Sun-jo, dijo con voz grave y resonante en el patio. Parece que hoy no es tu día para morir. Me quedé quieto. Mi mente luchaba por... ¿Era esto una trampa? ¿Una cruel forma de torturarme psicológicamente? ¿Darme esperanza solo para arrebatármela? Pero él continuó. Su sentencia ha sido reconsiderada. En lugar de ser ejecutado, será enviado al campo 15 para su reeducación mediante el trabajo. Quizás allí aprenda a abandonar estas creencias extranjeras. Campo 15. Yodok. Conocía ese nombre. Era uno de los lugares más temidos del país, un brutal campo de trabajo donde el hambre, las enfermedades y las jornadas agotadoras mataban más rápido que los guardias. Muchos no sobrevivían más que unos pocos años. Pero por terrible que fuera, era vida. Era una oportunidad para seguir respirando. Mientras me llevaban de regreso a mi celda para prepararme para el escuché a 2 guardias hablando en voz baja, sin saber qué estaba escuchando. «Qué mala suerte», murmuró uno. «El comandante Kim dice que nunca ha visto nada igual. 12 rifles, todos fallando a la vez». «He oído que el general está furioso», respondió él, pero también asustado. Cree que es un mal presagio, que podría traer desgracias al centro de tensión. «Mi abuela solía hablar de cosas así», dijo la primera. Aún más bajo, cuando el cielo protege a alguien, es mejor no cuestionar. En ese instante, lo comprendí. No había sido una coincidencia, no fue un fallo técnico. Era Dios, claro, poderoso, innegable, interviniendo en el lugar más oscuro del mundo. Incluso esos hombres, endurecidos por el régimen, podían sentir que algo fuera de lo común había sucedido, aunque no pudieran identificarlo. De regreso a la celda, caí de rodillas y las lágrimas corrieron por mi rostro mientras daba gracias. «Señor», susurré, «has demostrado tu poder. Silenciaste las armas como silenciaste a los leones por Daniel. Te doy gracias y te prometo, si me das la oportunidad, le contaré al mundo lo que has hecho hoy». A la mañana siguiente, me subieron a un camión militar, me esposaron y me vendaron los ojos. El viaje duró horas. Cuando finalmente me quitaron la venda, me encontré frente a un vasto recinto rodeado de vallas electrificadas y torres de vigilancia. Era Yodok. Las condiciones eran inhumanas. Jornadas de 16 horas en las minas. Raciones mínimas. Un puñado de arroz y maíz. Y como mucho, unas cuantas verduras marchitas.
un frío cortante sin ropa adecuada. Guardias que nos trataban como si fuéramos menos que humanos. Pero algo había cambiado en mí. Ya no tenía miedo. Había enfrentado la muerte y visto a Dios intervenir con sus propias manos. Esta certeza me dio una fuerza interior que sostuvo mi cuerpo cuando todo a mi alrededor intentaba destruir. En el campamento conocí a otros presos políticos. Algunos estaban allí, como yo, por su fe. Aprendimos a reconocernos discretamente. Una mirada, un gesto, una palabra común dicha en el momento. Pequeñas señales de que no estábamos solos. Señales que, para nosotros, eran vida. Por la noche, cuando el silencio finalmente se cernía sobre el campamento y los guardias relajaban su vigilancia, susurrábamos. Eran oraciones bajas, apenas audibles, y versículos bíblicos que habíamos memorizado antes de llegar. Esos susurros eran como pequeñas brasas de esperanza en medio de la oscuridad. El trabajo en las minas era brutal. El polvo se colaba en los pulmones, las piedras te cortaban las manos, y muchos prisioneros sucumbían al agotamiento, las enfermedades o los accidentes incluso antes de unos meses. Vi a hombres fuertes desmoronarse en cuestión de semana, pero cada día, antes del amanecer, me repetí, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me regocijaré en él. Era mi combustible. Pasé 7 meses en el campo 15, 7 meses que parecieron 7 años. Mi cuerpo se desmoronaba, perdí más de 20 kilos, mis manos se endurecieron y me dolían, y el polvo constante de las minas me provocó una infección pulmonar que me hacía toser sangre. Pero, paradójicamente, mi espíritu se fortalecía cada vez más. Era como si Dios me estuviera enseñando a depender de Él con cada respiración. Fue una noche bochornosa de agosto de 2018 cuando algo cambió. Estaba durmiendo en el barracón con unos 40 presos más cuando sentí una mano firme tapándome la boca. Abrí los ojos asustado. Era Juanu, un hombre mayor que había sido guardia fronterizo, ahora encarcelado por ideología impura. Se había convertido en uno de los pocos amigos que tenía. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Mañana hay una posibilidad, susurró. Enviarán un equipo a talar árboles cerca del límite norte del campamento. La seguridad es más débil allí. Llevo semanas observando la rutina de los guardias. Hay un intervalo de 3 minutos entre los cambios de guardia. Si somos rápidos y silenciosos, quizá podamos lograrlo. Mi corazón se aceleró. Escapar de un campo de trabajo era casi imposible. Quienes fracasaban eran ejecutados públicamente para dar. Incluso si escapábamos, estaríamos perdidos en las montañas, sin comida, sin refugio, y con los cazadores estatales persiguiendo. Pero también sabía que mi cuerpo no aguantaría mucho más. La infección empeoraba, y cada tos iba acompañada de sangre. Quedarnos era una sentencia lenta y segura. ¿A dónde?, pregunté en un susurro. Hacia el norte, respondió Juanu, hacia la frontera con China. Conozco esas montañas, serví allí 10 años. Hay rutas secretas, solo usadas por contrabandistas. Si cruzamos el río Tumen, llegaremos a China. No será seguro allí, pero es nuestra única esperanza. Esa noche no pude dormir. Oré sin parar, pidiéndole al Señor que me guíe. ¿Estaba abriendo una puerta o era una trampa para llevarme a la...? Pero mientras oraba, recordé cómo Dios había detenido las balas. Una profunda convicción se apoderó de mí. El mismo Dios que me había salvado en ese patio podía guiarme a través de las montañas. Al amanecer, nos formaron para recibir nuestras tareas del... Me llamaron, junto con Juanu y otros 8 prisioneros. Éramos el grupo Tala. Nos llevaron en camión a una zona boscosa a unos 5 kilómetros del campo principal. El trabajo era tan pesado como siempre. Talar árboles, cortar troncos, preparar la leña. Los guardias, aburridos de la rutina, se turnaban para vigilarnos y descansar en una cabaña cerca. Fue allí, en este escenario insólito, donde nuestro destino comenzaría a media tarde. Juan me dirigió una rápida, seguida de un discreto asentimiento. Ya era hora. El cambio de guardia estaba a punto de comenzar. Para nuestra sorpresa, una suave neblina comenzaba a extenderse entre los árboles, como si la naturaleza misma conspirara a nuestro favor. Esperamos el momento exacto en que uno de los guardias se apartara para contestar la radio. Soltamos nuestras herramientas como si nada hubiera pasado, y en un abrir y cerrar de ojos, nos encogimos y nos sumergimos entre los árboles, agazapados, corriendo entre los troncos. Cada latido de mi corazón era como un tambor gigante que podía delatarnos. Avanzamos rápido pero en silencio, esquivando ramas, trepando raíces gruesas hasta que, lo inevitable, un grito. Alguien nos vio. Segundos después, el ensordecedor sonido de disparos rompió el silencio del bosque. El silbido de las balas entre los árboles parecía provenir de todos lados. ¡Corre!, gritó Juan. ¡No te detengas! Corríamos como si nos fuera la vida en ello, porque así era. A cada paso, sentía que las piernas me fallaban, pero algo dentro de mí, algo más grande, me impulsaba hacia adelante. La niebla era tan densa que dificultaba a los guardias apuntar, y los árboles nos impedían ver las torres de vigilancia. El ladrido de los perros y los gritos de los soldados se hacía cada vez más lejano. Tras correr media hora,
Juan me llevó a un pequeño claro rodeado de pino. Caímos al suelo, jadeando, con el pecho ardiendo. Creo que los hemos perdido por ahora, murmuró entre suspiros. ¿Pero por cuánto tiempo?, pregunté. Buscarán, no se rendirán. Juan miró a su alrededor y respondió con calma. Estamos en las montañas Hamgyong. La frontera con China está a unos 80 kilómetros de aquí. Si mantenemos el ritmo, llegaremos en unos 5 días. Pero no necesitó terminar la frase. Ambos lo sabíamos. Estábamos sin comida, sin techo y casi sin fuerzas. Ya empezaba a anochecer, trayendo consigo un frío cortante. ¿Y si no lo logramos?, pregunté mirando el cielo gris. Juan sonrió levemente y sus ojos brillaron. Dios proveerá, hermano mío. No silenció esas armas para que murieras de hambre. Fue allí donde descubrí que él también era cristiano. Algo se encendió dentro de mí en ese momento, no una llama física, sino una certeza. Dios estaba con nosotros. Los siguientes 5 días fueron una dolorosa mezcla de sufrimiento y milagros. Caminamos durante el día, guiados por el recuerdo de Juan y el sol al salir. Por la noche, dormíamos acurrucados bajo los árboles o en las grietas de las rocas, intentando conservar algo de calor. Encontramos agua en arroyos ocultos entre las rocas y sobrevivimos comiendo plantas silvestres que Juan, con sus conocimientos militares, identificó como seguras. Una noche, encontramos un conejo atrapado en una trampa abandonada, un regalo inesperado. Encendimos una pequeña fogata escondida en una cueva y cocinamos la carne en silencio, con lágrimas en los ojos. Al tercer día, cuando creíamos que ya no podíamos dar un paso más, vimos una choza vieja y destartalada en medio de la nada. Dentro, encontramos lo que parecía imposible: un puñado de arroz, sal, una manta vieja, y colgado tras la puerta, un viejo mapa con senderos dibujados a mano, incluyendo una ruta al río. Juan me miró y dijo con la voz quebrada: ¿ves? Dios siempre va primero. Al amanecer del 6.º día, con los pies entumecidos y el cuerpo exhausto, llegamos a la orilla del río Tumen. Al otro lado, China, libertad, un nuevo comienzo. El río frente a nosotros no era tan ancho, pero era traicionero. La corriente era fuerte, y el agua se sentía áspera con solo mirarla. Kansu me miró con seriedad. Este es el tramo más peligroso. Vigilan la frontera día y noche. Guardias armados, sensores en los arbustos, órdenes de disparar sin previo aviso. Sabíamos que cualquier paso en falso podía ser el fin. Nos escondimos entre los arbustos, observando las riberas durante horas. Kansu observaba los movimientos de los soldados con la precisión de quien ha servido en esta región. El tiempo entre patrullas, las pausas, los puntos ciegos. Cuando el sol finalmente se puso y el frío de la noche comenzó a asentarse sobre las montañas, susurró: «Aquí está». La temperatura había bajado drásticamente. Sentíamos cómo nuestro aliento se evaporaba en el aire oscuro. Me quité los zapatos, los até con los de Kansu y nos los pusimos alrededor del cuello, listos para cruzar. El agua estaba tan fría que nos dejó sin aliento. Un shock, un dolor que llega directo al alma. Entramos lentamente, sin hacer ruido. A mitad del río, mientras la corriente amenazaba con arrastrarnos, oímos voces en la orilla norcoreana. Guardias, muy cerca. Instintivamente, nos hundimos hasta el cuello, inmóviles, intentando integrarnos en la oscuridad. Hablaban de cosas triviales: fútbol, comida, sin saber que a pocos metros, 2 fugitivos temblaban por sus vidas. Una vez pasado el peligro, continuamos. Apenas sentía las piernas. La fuerza del agua me derribó, y por un instante, pensé que todo había terminado. Pero Kansu me abrazó fuerte, no me soltó. Con un esfuerzo sobrehumano, llegamos a la otra orilla, arrastrándonos como supervivientes de un naufragio. Caímos en silencio, jadeando, mojados, pero vivos. «Estamos en China», murmuré, todavía incrédulo. «Dios, gracias». Pero Kansu fue directo: «Aún no estamos a salvo. Tenemos que salir de aquí». Nos levantamos y continuamos, temblando, congelados, pero decididos. Caminamos durante horas por el oscuro bosque, guiados solo por las estrellas y la voluntad de sobrevivir. Al amanecer, encontramos un pueblo rural. Nos refugiamos en un granero abandonado, intentando calentarnos con lo que encontrábamos. Fue un comienzo, pero aún un paso en un largo camino. Pregunté si había alguna manera de ayudar. Kansu asintió. «Hay cristianos que ayudan a refugiados como nosotros, pero es peligroso. Necesitamos estar seguros antes de confiar». En los días siguientes, nos movíamos solo de noche. Dormíamos en cobertizo, bosques o establos vacíos. A veces intercambiábamos trabajo agrícola por un poco de comida. Vivíamos como sombras, invisibles por necesidad. Kansu conocía a gente de hacía años. Los contactos eran antiguos, pero aún estaban vívidos en su memoria. Fue en un pueblo cerca de Yanji, donde nuestra suerte empezó a cambiar. Allí,
Una familia de cristianos chino-coreanos nos recibió. No lo dudaron, aun sabiendo el riesgo que corría. Nos dieron ropa seca, comida caliente y, lo más importante, nos conectaron con una organización cristiana que ayudaba a desertores a encontrar refugio. Fue el comienzo de otro viaje, uno que nos alejaría de la persecución. Pero más que eso, fue una clara confirmación. Dios no solo había cerrado las bocas de las armas, ahora estaba abriendo puertas ante nosotros. Tras un largo viaje de escape y muchos milagros en el camino, primero me llevaron a Mongolia, luego llegué a Tailandia, y fue allí donde, con la ayuda de una organización internacional de derechos humanos, recibí asilo político para vivir en Estados Unidos. Kansu eligió otro destino, Corea del Sur, donde tenía parientes lejanos. Antes de despedirnos, me dio un fuerte abrazo, de esos que dicen mucho. Sunyo, dijo con firmeza, Dios no te perdonó la vida en vano. No olvides lo que hizo en ese patio. No olvides que silenció las armas por ti. Esa frase se me ha quedado grabada hasta el día de hoy. Han pasado 5 años desde aquel amanecer que debería haber sido el último. Hoy vivo en California. Trabajo con organizaciones que acogen a refugiados norcoreanos y defienden los derechos humanos. Pero, sobre todo, dedico mi vida a compartir lo que Dios ha hecho por mí. Comparto mi testimonio en iglesias, universidades, conferencias, donde quiera que haya alguien dispuesto a escuchar. Porque más que hablar de persecución, quiero que el mundo conozca el poder de Dios. Un Dios que entra hasta en los lugares más oscuros y muestra su presencia, incluso cuando todo parece perdido. Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que Dios no llega ni temprano ni actúa en él. Si las armas hubieran fallado durante las pruebas, las habrían reemplazado. Si hubiera sido el día antes, se habrían traído. Pero Dios esperó hasta el último segundo, hasta el momento preciso en que se apretaron los gatillos, para que todos pudieran ver que fue Él quien intervino. Y también entendí que cuando Dios actúa, no actúa solo por uno. Sí, me salvó, pero creo que también sembró dudas en los corazones de los soldados y oficiales que presenciaron todo. ¿Quién sabe cuántos de ellos comenzaron allí mismo un silencioso camino de fe? Quizás nunca lo sepamos aquí en la tierra, pero en el cielo, creo que nos sorprenderemos. Otra verdad que me marcó profundamente: la fe crece en el sufrimiento. Antes de la cárcel mi fe era frágil, llena de dudas. Pero cuando atraviesas el valle de sombra de muerte y ves la mano de Dios sosteniéndote, nunca vuelves a ser el mismo. Mi fe hoy es el fundamento de mí. Se construyó con dolor, pero se fortaleció con la presencia real de Dios en cada momento. Siempre recuerdo las palabras de Santiago 1:2-4. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a las pruebas, pues ellas producen perseverancia, y que la perseverancia tenga su fruto completo, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. También aprendí que Dios usa personas improbables. ¿Quién hubiera pensado que Kansu, un ex guardia fronterizo considerado ideológicamente impuro, sería el instrumento que Dios usaría para allanar el camino hacia mi libertad? Dios se especializa en utilizar a aquellos que el mundo rechaza, y finalmente descubrí que es verdadera libertad. Incluso en el campo de trabajo, desnutrido, humillado y enfermo, experimenté una libertad interior que muchos de mis captores nunca conocerán, porque la verdadera libertad no depende de muros, cercas ni rejas. Sucede cuando la verdad de Jesús entra en nuestros corazones. Como Él mismo dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si estás escuchando o leyendo esto ahora mismo, puede que nunca hayas vivido algo parecido a lo que yo viví. Quizás no hayas enfrentado una prisión política ni un régimen brutal, pero todos, de alguna manera, nos enfrentamos a prisiones invisibles. Tal vez tu prisión sea el miedo o culpa, tal vez sea el dolor de una relación abusiva, quizás sea depresión, adicción o una enfermedad que te está consumiendo por dentro. Lo que quiero contarles hoy es: Dios también puede liberarte. Si lo hizo por mí en el patio de un campo de ejecución, puede hacerlo por ti justo donde estás ahora. Mi historia no se trata de mí, se trata de Él. Y oro para que cuando escuchéis, también creáis que hay esperanza, hay una salida, hay vida en Jesús. Y quiero decirte algo, con toda la convicción de mi corazón: el mismo Dios que silenció los rifles en Pyongyang es el Dios que puede silenciar las voces que te atormentan en tu interior hoy. El mismo Dios que me sostuvo en un campo de trabajo es lo suficientemente poderoso para sostenerte en tu batalla, sea cual sea. Y el mismo Dios que me guió a través de montañas heladas, ríos turbulentos y noches oscuras hasta encontrar la libertad, también puede guiarte a través de este valle oscuro por el que estás caminando ahora. Si Dios pudiera manifestarse en el corazón del régimen más cerrado y cruel del mundo, ¿qué haría? ¿No qué puedes hacer en tu vida? ¿En tu familia? ¿En tu lucha interior? Su brazo no se encogió, su poder no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, pero hay algo que Él espera de ti: un paso de fe.
Tienes que creer que lo imposible todavía es posible cuando Dios entra en escena. Tienes que confiar, como lo hice yo ante ese pelotón de fusilamiento, en que incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía tiene el control. Quizás nunca le hayas entregado tu vida a Jesús. Quizás creciste oyendo hablar de Él, pero nunca te entregaste por completo. Lo que quiero decirte es que no tienes que esperar hasta estar al borde de la muerte para experimentar su amor y su poder. Solo se necesita un corazón sincero, un llanto sincero. Si esto es lo que deseas ahora, te invito a orar conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te pido, entra en mi corazón, conviértete en el Señor de mi vida. Transfórmame, guíame. Gracias por amarme, por salvarme. En tu nombre oro. Si has hecho esta oración con sinceridad, debes saber, acabas de dar el paso más importante de tu. La Biblia dice que ahora mismo hay una celebración en el cielo por tu decisión. Has pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Ahora formas parte de la familia de Dios. Y si ya eres cristiano, pero estás pasando por momentos difíciles, escucha esto. El Dios que me liberó de la prisión y de la muerte es el mismo Dios que está contigo ahora. Él no ha cambiado. No hay dolor demasiado grande ni situación demasiado confusa que Él no pueda transformar. Si este testimonio tocó tu corazón, quiero hacerte 3 invitaciones sencillas pero poderosas. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Aquí, cada semana, encontrarás historias y mensajes reales que fortalecerán tu fe y te recordarán que Dios sigue trabajando, incluso cuando todo parece estancado. Comparte este video con alguien. Quizás conozcas a alguien que sufre en silencio. Un mensaje como este podría ser la luz de esperanza que tanto esperaba. Deja un comentario a continuación. Queremos saber cómo Dios te habló a través de esta historia. Y si estás enfrentando alguna situación difícil, escribe en los comentarios. Jesús está interviniendo en... Oremos específicamente por usted. Nunca olvides esto. El mismo Dios que hizo lo imposible por mí, que silenció los rifles, abrió las fronteras y restauró mi vida, es Dios quien también puede hacer esto en confianza. Da el paso. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, sí mismo va y te fortalecer, confirmar, firmar y restaurar. A Él sea toda la gloria, hoy y siempre. Amén.